Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Juan Antonio Urbina, soy psicólogo adscrito al Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Me encuentro en el área de medicina del dolor y cuidados paliativos. Me encuentro a cargo del área de tanatología en el turno matutino. Y pues bueno, el día de hoy nos toca compartir el tema de consejería y acompañamiento emocional en el paciente oncológico como una alternativa para, para conocer lo que se realiza también como parte del proceso de los cuidados paliativos en la clínica, el acompañamiento no solo al paciente, sino también a los familiares y el desarrollo psicoemocional y la importancia que tiene una en el apego al tratamiento y dos también para sobrellevar muchas veces las enfermedades oncológicas y los diferentes padecimientos que existen y por lo cual los pacientes acuden a este hospital y sobre todo a nuestro servicio. Muy bien. Muy bien, se trabaja la consejería y el acompañamiento psicoemocional, se trabaja desde la aceptación y búsqueda de alternativas, centrándose en el apoyo, manejo y disminución de emociones como el miedo, la incertidumbre y la rabia. Enseñamos las habilidades de comunicación y técnicas específicas para regular la ansiedad y sus diferentes expresiones, como es el pánico y la angustia. Desde el primer momento en el que un paciente acude a un hospital, es muy común que veamos que existen diferentes tipos de reacciones emocionales. La más común que nos hemos topado en muchos de los pacientes es el miedo. Y cuando hablamos de pacientes oncológicos, desde el primer momento que les comentan que tienen que acudir a un servicio de oncología, empezamos a trabajar este proceso, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué me citan a un área así? Eh, ¿Tengo algo grave? ¿Cuál es el problema que tengo? Sí, porque muchas veces los pacientes vienen con un completo desconocimiento del mismo, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues podemos tomar en cuenta que desde ahí ya hay una cuestión emocional a la cual nosotros nos tenemos que apegar. ¿En qué consiste? Desde el primer momento en el que el paciente acude a un servicio de oncología, consideramos que lo primero que debe de existir en este entorno es pues una buena comunicación, tanto verbal como cordial con el paciente y también con los familiares, ¿no? Lo que hacemos en ocasiones nosotros es sugerirle a los pacientes que cuando acudan a los servicios no acudan solos. Recordemos que la familia es un pilar muy importante en este proceso de comunicación de noticias, de comunicación de diagnósticos y del manejo también del mismo, ¿no? Eh, ¿Por qué hablamos en este caso del miedo, la incertidumbre, en ocasiones la rabia? Porque en ocasiones no aceptan muchas veces los diagnósticos que puedan tener, sobre todo cuando hablamos de un diagnóstico solamente con decir la palabra cáncer, ya genera un miedo, ya genera una angustia y sobre todo empezamos a hablar de esta parte que tiene que ver con la muerte, ¿no? En algunas referencias bibliográficas mencionan que como sociedad hoy en día estamos tan acostumbrados a vivir deprisa, a enfocarnos tanto en situaciones de vidas cotidianas que no nos damos cuenta de estos pequeños parámetros que podemos tener, ¿no? Como es el cuidado de la salud. Muchas veces no nos enfocamos en ellas y si hacemos un censo, la mayoría de las personas que acuden a los servicios médicos, pues muy pocos han tenido o prácticamente nulo cuidado acerca de las atenciones que pueden tener, ¿no? Entonces ahí desde ese primer instante, pues estamos hablando que ya hay un miedo, está esta incertidumbre
y sobre todo el no saber cómo van a ser tratados, porque desde el primer momento en que les mencionan un diagnóstico, como les acabo de mencionar anteriormente, como el cáncer, desde ahí ya empieza un estigma de decir si van a ser rechazados, de cuánto tiempo van a vivir, si realmente van a vivir, si hay algún tratamiento. Entonces, desde ahí empiezan los miedos. ¿No? Las emociones que experimentan los pacientes oncológicos dependen no solo del diagnóstico, sino también de los tratamientos. Sus efectos secundarios repercuten en la calidad de vida del paciente y en la de su familia. Por ello es fundamental fomentar un estilo de afrontamiento basado en el autocuidado. Es lo que yo les comentaba, ¿no? Eh, Cuando hay ese trabajo integral, que no solo el paciente acude a la cita, sino también la familia, podríamos decir que es como un mayor soporte y también tener el conocimiento. Nosotros tenemos que aprender a resolver las dudas del paciente. ¿Sí? Cuando hay este primer contacto médico, lo más importante es permitirle la expresión al paciente, que el paciente conozca, que la familia conozca el entorno, porque más adelante en la presentación vamos a ver que también nos encontramos con algunas dificultades para el mismo, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es que, que cuando el paciente acude a la cita tenga ese espacio de expresión, que uno le pueda resolver las dudas, ¿ya? Por eso es muy importante siempre tener en cuenta que en los hospitales y sobre todo en un hospital como en el que nosotros estamos, el trabajo tiene que ser multidisciplinario, tener siempre en cuenta eso, que tenemos que ir de la mano con las áreas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar no solo a tener un vasto conocimiento, sino también saber cómo abordar a los pacientes, cómo abordar a la familia, ¿ya? Porque les vuelvo a repetir, estamos hablando que se va a modificar. Es un cambio no solo en el estilo de vida, es un cambio completamente en la forma en la que a partir del momento en el que acuden, en el que tienen conocimiento de su diagnóstico, su estilo de vida va a cambiar. Y no solamente me hablo de las cuestiones emocionales, sino también en las cuestiones muchas veces laborales, en las cuestiones de su vida de pareja, de su vida de familia, porque también los roles cambian. En ocasiones, por ejemplo, si es un paciente que por lo regular eh, está encargado, por ejemplo, de llevarle el sustento a casa, de subsistir, muchas veces los roles cambian. Ahora ya no solo es el hombre quien tiene que llevar el sustento, sino también, en este caso, la mujer o la esposa, o en este caso también si hay hijos, también los roles cambian porque nos ha tocado ver que, por ejemplo, han habido hijos que inclusive dejan de estudiar con tal de apoyar a sus padres que están padeciendo alguna enfermedad, ¿sí? Y también saber que cuando hay tratamientos oncológicos, pues también hay un cambio emocional. En ocasiones nos hemos encontrado con pacientes que están más sensibles, que están más irritables, en ocasiones llegan a las consultas cansados, por lo mismo, ¿no? Y también tenemos que empaparnos más con el paciente, involucrarnos más de cómo es su estilo de vida, cómo viven, ¿sí? Cómo es el ambiente en la casa, en el hogar, porque recordemos que estamos trabajando con personas que sienten, con personas que en ocasiones el consuelo más grande que van a encontrar, aparte del pilar que es la familia, es en el área clínica. Nosotros tenemos que ser más solidarios con los pacientes, comprender muchas veces por qué sus reacciones, porque ha pasado, en ocasiones llegan pacientes molestos, irritables, cansados, y tenemos que ser ese soporte, ese confort para ellos, ¿sí? Porque tenemos que ser empáticos, saber que de alguna manera lo que están pasando y viviendo no es fácil, sobre todo cuando llevan un estilo de vida en la que prácticamente les cuesta mucho eh, el depender de alguien o de algo, ¿sí? Por eso les digo, es muy importante ser el sustento y sobre todo ser muy empáticos con los pacientes. Tenemos que saber brindarles ese confort, porque en ocasiones también hay pacientes, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que también hay familias que cambian completamente el estilo. Muchas veces hasta hay un distanciamiento.
por lo mismo, por los miedos, porque en ocasiones hasta los mismos familiares se cansan de estar el cuidado de los pacientes o de los familiares, y es ahí donde uno tiene que volver a encaminar, ¿sí? Por eso les digo que en este tipo de cuestiones del acompañamiento de los pacientes oncológicos, siempre es importante involucrar a la familia. Tenemos que citar a todos a que acudan a las consultas, para que conozcan, para que sepan, sobre todo los familiares que están con mayor contacto con el paciente. Muy bien. La consejería y el acompañamiento emocional juega un papel importante como apoyo al paciente, facilitando información, acompañando, asesorando, escuchando y sugiriendo. En definitiva, cuidando a la persona para fomentar en ella su autocuidado. Tenemos, como es lo que yo les decía, tenemos que ser empáticos con el paciente, fomentar que a pesar de que puedan tener una enfermedad o puedan tener un padecimiento, no pierden esa fortaleza o esa fuerza, sino que al contrario, tenemos nosotros que aumentar. ¿Cómo podemos hacer? Muchas veces se sugiere que se logren fomentar, por ejemplo, una eh, integración, por ejemplo, a grupos. En ocasiones nos ha tocado eh, pacientes que llegan y se involucran mucho, por ejemplo, en la fe, de acuerdo a la religión que profesen. Tenemos que ser también muy cuidadosos con eso, respetuosos de sus creencias. En ocasiones nos ha ayudado esta parte también de la integración en grupos de fe, en grupos que le ayuden en la espiritualidad, en cosas que los puedan involucrar más, ya a la convivencia social, a la convivencia familiar, ¿no? Y desde ahí tomar en cuenta todo eso, ¿no? Como ya se ha señalado, el impacto que produce la palabra cáncer sobre el enfermo y su entorno familiar y social es enorme. Por eso yo les decía que es muy importante darle a conocer también los tratamientos, porque si los pacientes pueden desarrollar algunas otras actividades cotidianas, como por ejemplo cambiar la rutina tanto en la cuestión alimenticia, fomentar, no sé, por ejemplo, más el ejercicio, el que puedan participar más en grupos que les permita también tener un conocimiento personal, el acudir constantemente a psicoterapia, abrirles esa apertura, que también se les proporciona un espacio de escucha, porque también es importante. Muchas veces les digo, cuando existe estos diagnósticos, pues hay muchas emociones que se mueven, hay muchas situaciones en ocasiones, pues que por la forma en cómo se da la noticia o por la manera en cómo toman, en este caso, las reacciones que pueden tener, pues está este acercamiento, vaya, ¿no? El querer resolver situaciones de su vida, con su familia, con el entorno. Entonces, eso permite que haya una mejor apertura. El hecho de tener ese enlace y darle a conocer que puede sobrellevar ciertas actividades en su vida, que no se tiene por qué encerrar únicamente a llevar su padecimiento en ocasiones en la soledad o en la intranquilidad. Muy bien. El diagnóstico y el tratamiento inician un periodo de confusión, lo que yo les decía, incertidumbre, malestar emocional y en ocasiones problemas de comunicación entre el enfermo y sus familiares. Con su entorno social y laboral y con el personal de atención clínica. Existe una serie de circunstancias generadoras de malestar psicológico, las exploraciones médicas, la espera de resultados, la confirmación del diagnóstico, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos de quimioterapia y sus efectos secundarios y las revisiones. A lo que nos referimos con esto es que muchas veces también acuden pacientes que tienen cierta nivel cultural o ciertas formas de tradiciones, sobre todo cuando nos han tocado comunidades o grupos étnicos, ¿no? Que son variados en el estado. Entonces, tenemos que trabajar más en esta parte de la psicoorientación, la psicoeducación y la educación también clínica y médica de por qué se hacen ciertas exploraciones, el por qué se tiene que llevar a cabo ciertos resultados, el por qué se tienen que llevar ciertos tratamientos, ¿no? Las sugerencias, pero también respetando las creencias y las decisiones del paciente, porque en ocasiones tienen que ver muchas veces no solo su nivel cultural, sino también religioso, social, ¿sí? Y eso en ocasiones nos ha pasado.
que los pacientes se expresan abiertamente, que en ocasiones el que los revisen médicamente, pues sí les da pena, los avergüenza. Y lo que yo les decía, esta parte de la psicoeducación, en ocasiones hay pacientes que, por ejemplo, de acuerdo al tipo de padecimiento que tengan, se les sugiere, no sé, por ejemplo, utilizar pañal desechable, utilizar algún otro tipo de método de cuidado, y eso les genera en ocasiones mucha, en ocasiones les genera vergüenza, incomodidad, ¿ya? Por eso les decía la importancia de explicar de manera adecuada todas las alternativas que ellos pueden tener con respecto a su padecimiento. Y va a ayudar muchísimo. La verdad es que el simple hecho de tener un poquito más de empatía con los pacientes y explicar toda esta parte para no generar las confusiones, pues es algo importante. Que también nos vamos a enfrentar a algo con los pacientes. En ocasiones, también los pacientes vienen con esas ideas de que es que me dijeron de donde soy o donde vivo que tal medicamento es bueno, o me dijeron que tal tratamiento es bueno, o me dijeron que lo que tengo ya no es curable. Entonces tenemos que trabajar mucho también con eso, ¿no? Porque en ocasiones esas ideas del entorno social, del entorno de convivencia, pues generan todas estas situaciones de intranquilidad, angustia, y pues obviamente también puede tener una alteración en los apegos a los tratamientos, ¿no? Las necesidades y demandas a las que se ve sometido el paciente y las personas de su entorno social son múltiples, por lo que se da una situación de riesgo para el desarrollo de reacciones emocionales negativas y trastornos del estado afectivo. ¿A qué se refiere? A que los pacientes puedan estar todo el tiempo con una incertidumbre o ansiedad, eh, porque muchas veces los pacientes no tienen no tienen ese capacidad, podríamos llamarlo de alguna manera, de preguntar abiertamente eh, acerca de su padecimiento, muchas veces por desconocimiento, y es ahí donde les digo que se tienen que resolver las dudas, preguntarles constantemente a los pacientes si tienen alguna duda, si tienen eh, alguna situación que desean resolver, porque entonces ahí es donde podemos hablar de la ansiedad. Y recordemos que muchas veces lo que les produce la ansiedad o intranquilidad a los pacientes, pues es el hecho de no saber exactamente qué pasa con ellos, ¿no? Y también la parte de la depresión, ¿no? Eh, que es una de las partes de los trastornos psicoafectivos más comunes que se dan en este entorno, debido a que ahí es donde empiezan a hacer un autoanálisis de su vida, donde empiezan a ver todos estos riesgos acerca de la muerte o más bien del fin de la vida, eh, todas las cosas que no han podido resolver. Entonces empieza un entorno de intranquilidad, de angustia, que realmente pues no les permite tener como que esa capacidad de dimensionar lo que está pasando con ellos, ¿no? Entonces, tenemos que ser también, tener esa conciencia de que en ocasiones, pues sí, nos va a tocar lidiar con estos comportamientos acerca del paciente y que tenemos que saber sobrellevarlos, ¿no? Ir de la mano siempre. Todas aquellas cosas que puedan producir un cambio emocional que sea negativo para el paciente, tenemos que llevarlo de la mano multidisciplinariamente, desde la parte médica, la parte emocional, psicológica, como también la parte del acompañamiento en todo momento acerca del manejo de los diagnósticos, ¿no? También está esta parte de la necesidad de aceptación, porque recordemos que también cuando hay una situación, por ejemplo, del entorno, algunos tratamientos, digamos, quirúrgicos, también es afrontar esa parte, ¿no? De la aceptación de cómo me voy a ver el día de hoy. Sobre todo nos ha tocado con personas o con mujeres, digamos, que tienen cáncer de mama, eh, que en ocasiones les tienen que extraer un seno. eh, Trabajar con toda esta parte de la aceptación, de también tener un agradecimiento acerca de, de cómo uno se puede ver como persona, ¿no? De todas esas cosas que nos ha permitido tener la vida con respecto a la enfermedad.
y saber que muchas veces pues las enfermedades son parte de un proceso de la vida, ¿no? Eh, y saber que uno tiene que tener las herramientas para poderles brindar este acompañamiento y que sepan que hay una aceptación, ¿no? Tanto en el entorno social, familiar y sobre todo de su propia persona. Recuperar esa parte de la dignidad y recuperar esa parte del amor propio, ¿no? Del amor y la capacidad de poder sobrellevar eh, la situación que presentan, pero con amor, desde la aceptación, desde saberse con la capacidad de poder restablecer eh, esa identidad acerca de la importancia del amor como persona, ¿no? Dice que el paciente puede adoptar diversas actitudes ante la enfermedad, expresarse sobre la información que desea recibir y su manejo. Existen los que solicitan información, se adaptan fácilmente a la situación y ponen en marcha sus recursos de afrontamiento y su disposición para colaborar con los tratamientos, mientras que otros son muchos más reacios, se niegan su situación, se deprimen y no son capaces de afrontarlas adecuadamente. Les digo, aquí va a depender mucho, vuelvo a recalcar también lo que tiene que ver con el entorno social, cultural y también cómo viven dentro del entorno familiar los pacientes. Es aquí donde vamos a saber y tener las herramientas necesarias para poderlos apoyar en esa aceptación. Ha pasado que, por ejemplo, muchos pacientes pues tienen esa fortuna o esa oportunidad de contar con recursos como para poder, pues, integrarse a algún grupo de autoayuda, integrarse también a practicar algún tipo de deporte o algún tipo de actividad que le permita mantener la mente ocupada, inclusive aprender nuevas cosas, como por ejemplo fomentar la lectura, que eso ayuda muchísimo. Y sobre todo, por ejemplo, hay pacientes que están que lo que les ayuda mucho es conocer realmente lo que está pasando con ellos, no ocultarles, vaya, la situación, y eso les ayuda muchísimo a ellos, ver desde otra perspectiva lo que está pasando, ¿no? Y, y bueno, recordemos que también uno tiene que saber, sobre todo, eh, saber sobrellevar esta parte, ¿no? De la aceptación y también tomar en cuenta que en ocasiones, pues uno tiene que ser más cordial y utilizar palabras que puedan ser digeribles o entendibles para el paciente, ¿no? Porque a veces, sí, nos enfocamos mucho en el padecimiento o la enfermedad, pero tenemos que también saber tener las palabras adecuadas para poderles describir lo que está pasando con ellos, ¿no? Porque en ocasiones, les vuelvo a repetir, de acuerdo al entorno cultural social, eh, los pacientes no comprenden en ocasiones algunas palabras o no comprenden en ocasiones lo que a lo que se refieren con su diagnóstico o los tratamientos, y es ahí donde uno les tiene que explicar con mayor tranquilidad y sobre todo ser mayormente puntuales, ¿no? Para que puedan comprender y saber qué está pasando con él, ¿no? El paciente no debe sentirse culpable o rechazado por no ser capaz de afrontar la enfermedad de un modo más adaptativo o como su entorno desearía, siendo fundamental que todos aquellos que rodean al paciente, tanto familiares como profesionales de la salud, traten de conocer las necesidades, motivos y las reacciones del paciente para así poder entenderle y ayudarle en el proceso. Por eso les decía que conocer a los pacientes es fundamental y su entorno es importante, porque en ocasiones ha tocado que hay pacientes que dicen, claro, bueno, o cumplo con los tratamientos o simplemente pues tengo que comer, ¿no? Parte también esa parte de la cuestión económica, la cuestión social, ¿no? O en ocasiones te preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo me quedo? ¿Cuánto tiempo tengo? Eh, ¿Cuánto tiempo tengo que convivir con mi familia? ¿No? Empiezan a hacerse una serie de preguntas, de cuestionamientos y empieza a existir esta incertidumbre, ¿no? Entonces ahí por eso que les decía que también hay que capacitar a los familiares, en este caso involucrarlos
porque en ocasiones nos ha tocado ver también que hay pacientes que van solos, completamente solos, porque o los hijos ya están grandes, no viven aquí, o simplemente pues ya en el pasado tuvieron un conflicto con la pareja o con los hijos y simplemente no se hablan, ¿no? Y sí es importante involucrarnos en esta parte, porque realmente tenemos que saber sus necesidades y saber cómo se pueden apoyar, no sé, a través de una red de apoyo, a través de canalizarlos probablemente con alguna fundación o algún lugar donde ellos puedan también tener acceso a ciertos tratamientos que probablemente necesitan eh, y también sentirse mayormente integrados, ¿no? Todo desde la aceptación incondicional, no debemos olvidar que una persona aceptada aprende a aceptarse a sí misma y a los demás, lo que facilita la comunicación con el entorno y mejora su satisfacción y bienestar. Ser capaces de aceptar su enfermedad es el primer paso para hacerle frente. ¿Ya? Lo que yo les decía, sí es una tarea ardua el hacerle comprender al paciente que su enfermedad vaya, no es un determinante para sus actividades, para su vida, sino más bien es esta transformación de roles, ¿no? El saber que puede sobrellevar esta enfermedad y hacerle saber también que las condiciones que él pueda experimentar y tener, saberse acompañar, ¿no? Lo que ayuda mucho a aceptar esta parte de tomar en cuenta esta parte oncológica es el hecho de saberse acompañar. Si el paciente se le brinda esa seguridad y esa certeza de sentirse acompañado, de sobre todo de tener esa parte de expresión, de saber que cuando tenga dudas se le puede resolver, de saber que puede, inclusive a través de sus tratamientos, eh, el estar ahí eh, el estar pendiente del paciente, de sus necesidades, pues créanme, ayuda muchísimo. Ayuda a que el paciente aprenda a aceptar más las cosas y sobre todo que sepa que también la cuestión de enfermedad también es un proceso de vida, ¿no? Es algo que no solamente es exclusivamente de un cierto tipo de personas o de estrato social, sino que aprender a que todos somos humanos y que de alguna manera también uno puede tener un padecimiento como el que está afrontando, ¿no? Hacerle saber que como seres humanos podemos padecer una enfermedad, podemos tener un padecimiento y que tener esas herramientas empáticas para que también forme parte de nuestro entorno, ¿no? Como profesionales de la salud y sobre todo sobrellevar situaciones difíciles en su vida. ¿Cuál es el principal problema, uno de los principales problemas que podemos encontrar también dentro de las cuestiones afectivas del paciente? El temor de la familia, de hablar sobre temas delicados, específicamente difíciles como la muerte, el entendimiento de cómo realizarlo, son desencadenantes de malestar en el paciente, dificultades en la calidad de las asistencias y la consecución de objetivos positivos de cara a la adaptación. ¿Ya? Eh, el temor a la familia, eso va a existir. Nos ha tocado que en ocasiones los familiares eh, se niegan a creer que cuando se les brinda un diagnóstico, sobre todo oncológico, muchas veces si tienen las posibilidades, se van a otro lado a pedir segundas opiniones, hasta terceras opiniones, ¿no? Las reacciones de la familia, sobre todo también si hay situaciones, por ejemplo, de que en el entorno familiar no solamente la persona que está viviendo en ese momento el padecimiento lo ha llevado, ¿no? Sino que ya hay un historial previo de que hay familiares que también han padecido problemas oncológicos, entonces eso también desencadena un temor de no querer escuchar, de pensar que ya es una tendencia que todos en algún momento van a estar propensos, van a tener esa enfermedad y que de alguna manera ese va a ser el final de su vida, con un tipo de enfermedad de esa manera. Entonces, hay en ocasiones también esta parte
que vamos a ver en un momento más lo que es la conspiración del silencio, de simplemente en ocasiones no quererle comunicar al paciente y pedirle o solicitarle en este caso al equipo de salud o a los servicios de salud el que no le mencionen, ¿no? Su diagnóstico. Y es ahí donde también empieza un problema, porque recordemos que desde el punto de vista humano, cuando existe una alteración en la salud o en la cuestión emocional, pues el cuerpo es sabio, ¿no? Nos anuncia que hay algún problema, que hay alguna situación que está pasando con nosotros y lo podemos comprender o entender, ¿no? La incomunicación con su familia, la percepción de falta de apoyo emocional puede generar soledad. En ocasiones, les digo, puede generar soledad, aislamiento, justo cuando más se necesita de la compañía. Le digo, hay esta conspiración del silencio. Le digo, en ocasiones también hay pacientes que van a traer ya arrastrando problemas familiares, eh, a los cuales muchas veces les interrumpen poder llevar adecuadamente sus tratamientos, ¿no? En ocasiones hemos escuchado que, por ejemplo, hay pacientes que no se hablan con su familia, no se hablan con sus hijos, ¿no? O han tenido problemas en el pasado con los hermanos, eh, con esta falta de cooperación, vaya. Y pues obviamente le digo, es aquí donde entra esta parte de nosotros como profesionales de la salud, de brindarles también este acompañamiento y no, y transmitir la empatía y que no tengan ese sentimiento de soledad, vaya, ¿no? Porque de alguna manera el no contar con una presencia como lo es la familia, eh, de un entorno que le pueda brindar la fortaleza y la fuerza, pues obviamente genera todas estas intranquilidades, ¿no? Aquí es donde dice, los profesionales de la salud tienen la obligación ética de saber facilitar unos mínimos de apoyo emocional al paciente y su familia, porque este, porque este potencia la eficacia preventiva y curativa del tratamiento médico. Les permite afrontar una variedad de fuentes de estrés, así como manejar más efectivamente los procesos de toma de decisiones y solución de problemas. Los profesionales de la salud tenemos que ser más empáticos al hablar a nivel emocional y facilitar la expresión de los sentimientos de los pacientes que movilizan y orientan adecuadamente su comportamiento en la medida en que se permita expresarlos. A lo que me refería anteriormente es precisamente a esta parte, ¿no? Que permitamos que el paciente hable, permitamos que el paciente también comente, exprese, diga, y que le permitamos también un pequeño espacio para que pueda asimilar la noticia y vivir en ese momento su reacción, ¿no? Eh, y también que nosotros seamos concretos a la hora de brindarles información acerca de su padecimiento. Vuelvo a repetir, si nosotros somos concretos, si nosotros manejamos palabras bastas, adecuadas, el paciente tiene la capacidad de asimilar más rápido las cosas, ¿ya? Porque tenemos que realmente ser más cercanos con el paciente para poder comprender qué pasa. ¿Sí? Porque muchas veces ha pasado que, por ejemplo, hay pacientes que con tal de venir a su consulta dejan de comer un día. Y también tratar de que las consultas o, o los tratamientos con los pacientes podamos también tener esa empatía de que en ocasiones, de acuerdo a sus cuestiones económicas, sus situaciones sociales, pues en ocasiones, les vuelvo a repetir, ha tocado que vienen pacientes que o dejan de comer para venir a la cita para conseguir la parte económica. O sea, todas estas cosas tenemos que saberlas comprender, analizar y ver cómo es que nosotros podemos abordar también al paciente, conocerlo, tomarnos el tiempo para conocer, que es la palabra adecuada, ¿no? Tomarnos ese tiempo para conocer a la persona y poderle de alguna manera, fomentar esta parte de la importancia que tiene el acompañamiento y sobre todo cuáles son sus deseos, escuchar. Porque a partir de que reciben una noticia, nosotros también tenemos que aprender a escuchar al paciente y saber qué es lo que desea, qué es lo que a partir de esto quiere hacer, eh, hacia dónde quiere enfocar su vida, cómo la quiere llevar, eh, y sobre todo qué busca para su familia, qué desea para ella, ¿no? Eso es muy importante.
Lo que yo les decía, la conspiración del silencio, dice que se define como un acuerdo implícito o explícito de alterar la información al paciente por parte de familiares, amigos, profesionales de la salud con el fin de ocultarle el diagnóstico, pronóstico o gravedad de la situación, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, la conspiración del silencio no es más que el, el no permitir muchas veces que el paciente sepa su diagnóstico, ¿no? Eh, el que no le quieran decir en ese momento porque o se va a poner mal o porque tiene otro padecimiento y se le puede complicar o simplemente porque desean esperar más tiempo para corroborar o confirmar la información que de primera mano se les dio. Entonces, pero también tenemos que ser de alguna manera utilizar, ser más sensatos en esta parte y tener la capacidad de explicarles a los familiares que también el alargar el hecho de no conocer la verdad, pues obviamente va a provocar más alteraciones en el paciente, incertidumbre, intranquilidad, porque como yo les decía, el cuerpo es sabio, la mente es sabia y sabe que cuando hay una alteración o hay alguna situación que pasa en nuestro entorno, pues nos damos cuenta, sobre todo cuando empiezan a existir no solo cambios emocionales, sino también cambios físicos, ¿no? De acuerdo al tipo de padecimiento oncológico que puedan tener, hay algunas características o que puedan estar. Y esa es la parte que también hay que explicarle a la familia, ¿no? Todas las características o signos, síntomas que van a empezar probablemente a padecer los pacientes y de alguna manera concientizar la importancia, porque el paciente se va a empezar a dar cuenta que algo está cambiando en él, ¿no? Y también que algo cambia en el entorno familiar, porque en ocasiones en la conspiración del silencio, pues es más fácil cambiar estas circunstancias. A lo mejor si tenía una relación poco cercana, digamos, un paciente con los hijos, pues ahora los hijos están más al pendiente del papá y obviamente, o de la mamá, ¿no? En este caso, pues obvio, o hay un acercamiento más con la pareja, pues también ellos empiezan a darse cuenta que por qué se dan estos cambios. Y si no lo conocen, les empieza a provocar incertidumbre. Y en ocasiones también como profesionales de la salud también caemos en esta parte con los familiares, ¿no? El de que cuando acuden a la cita, el, el respetar su derecho, ¿no? De no querer informar o no querer decir nada. eh, pues nosotros también caemos en esta parte y le generamos en ocasiones más intranquilidad al paciente, pues porque él también desea y quiere conocer lo que puede estar pasando, ¿no? Y también hay caso contrario, hay pacientes que también hacen como que esta parte de la negación, ¿no? En este proceso y dicen simplemente, pues no tengo nada, o es algo que me va a pasar, o es algo pasajero, o a lo mejor están equivocados. Entonces, también hay esta parte dentro de la conspiración del silencio, ¿no? Que también puede haber una negativa por parte del paciente a aceptar lo que está pasando y pues bueno, simplemente no quererse enterar que hay más allá dentro de su padecimiento o lo que puede pasar o suceder, ¿no? En este caso podemos hablar de la conspiración del silencio adaptativa. Es una forma de conspiración que en este caso es cuando el paciente no quiere recibir información de algunas de las partes de su proceso. Es decir, no quiere saber la verdad. Esto significa que aún necesita tiempo para poder asimilarlo. Un proceso intermedio es en el que el paciente intuye su enfermedad terminal, pero no la hace explícita y realiza preguntas a partir de las cuales se puede deducir su nivel de información. ¿No? Lo que yo les comentaba, en ocasiones hay pacientes que están acostumbrados a hacer ciertas actividades que simplemente no quieren aceptar su enfermedad. En ocasiones, por ejemplo, hay pacientes que que se arreglan, que siguen haciendo ciertas actividades, que inclusive mantienen un ritmo de vida común, como lo que están acostumbrados, ¿no? O inclusive hasta más, con tal de no querer conocer su diagnóstico, ¿no? Y ha pasado, ¿no? En ocasiones les preguntan o ya tenemos más o menos como que lo que se sabe que hay, que existe, y simplemente dicen, no, conmigo no está pasando nada, es algo que puedo sobrellevar, estoy todo bien. Y pues bueno, no cerrarse a esa parte, lo que yo les decía, esta negación de decir, no, de alguna manera me voy a curar o me voy a recuperar, o probablemente hay alguna equivocación, alguna situación que no es
la que comúnmente se me está diciendo, ¿no? Y es ahí donde uno entra a brindarles esta orientación y esta psicoeducación, eh, también respetando los límites que los pacientes nos pongan, ¿no? También tenemos que aprender a respetar sus decisiones y a respetar también lo que desea. Vaya, ¿no? Porque en ocasiones también es ahí donde entra nuestro papel, ¿no? Hasta donde desean que uno también intervenga, es la parte que uno también tiene que respetar, porque la otra persona también es autónoma, porque la otra persona también tiene, pues ahora sí que esta capacidad de poder decidir, por sí misma qué quiere, qué desea, ¿no? Y esa es la parte que debemos de tomar también en cuenta, ¿no? Bueno, la conspiración del silencio desadaptativa, ¿no? Aquí nos menciona, dice, el paciente quiere conocer la información, pero aquí pasa lo contrario. Aquí dice que es la familia quien se niega a proporcionarse. Tiene como base una dificultad de comunicación entre los familiares y profesionales de la salud. A su vez puede ser parcial cuando el paciente no conoce el pronóstico o total cuando no conoce ni el pronóstico ni el diagnóstico. Entonces, en este caso, sucede lo que acabamos de platicar, todo lo contrario. Aquí es la familia la que se opone, la que no quiere que el paciente sepa su diagnóstico, su padecimiento, porque quieren esperar más tiempo, porque quieren que su paciente no se ponga mal, o simplemente porque también para la familia cuesta aceptar ciertos roles, ¿no? Lo que yo les comentaba, en ocasiones el cambiar los roles no es tan fácil en una familia porque es cambiar todo el estilo de vida, ¿no? Todo el panorama y ha pasado que también existe este problema y nos ha tocado en ocasiones decir, bueno, pero si mi paciente me lo llevo a casa o lo cuido en casa y se me pone mal, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo los conocimientos, por ejemplo, de una enfermera o no tengo los conocimientos o la capacidad que tiene el médico para poderme apoyar en un hospital, ¿no? En ocasiones también pasa eso, por el desconocimiento o el miedo, los pacientes no quieren convivir en el entorno del hogar con el paciente. ¿Por qué? Porque tienen ese tabú, ese miedo de no saber qué va a pasar si el paciente se pone mal, ¿no? Se niegan a aceptar que muchas veces las reacciones del paciente tiene que ver con su proceso de enfermedad. Entonces hay una negación a la adaptación, ¿no? Por eso se dice que es una conspiración desadaptativa, porque puede ser que el paciente empiece a asimilar su diagnóstico, pero la familia no, se niega. Entonces, en ocasiones, por eso les digo que es muy importante inculcarle en la familia que tenemos que aprender a escuchar al paciente también y nosotros como profesionales de la salud facilitar las herramientas para que también haya este conocimiento, porque en ocasiones el paciente es muy claro y te expresa, yo quiero irme a casa, yo quiero estar en casa, quiero convivir con mi familia. Si ya es una enfermedad bastante avanzada, pues claramente te dicen, pues yo lo único que quiero es estar el tiempo que me permita la vida tener, estar con mi familia, ¿no? Vivir con tranquilidad y ahí es donde entra esta parte también de los cuidados paliativos, ¿no? De este como apapacho, de poder brindarle al paciente las herramientas de escucha, lo que desea, lo que quiere hacer, hacia dónde qué es lo que, si hay algo que tiene que resolver, ¿no? Y que la familia comprenda que, que es el deseo del paciente y muchas veces estar en casa y que tenemos que lidiar con esta parte muchas veces del temor o el miedo a las reacciones que puedan tener de acuerdo a los tratamientos o de acuerdo a la sintomatología de la enfermedad conforme vaya evolucionando oncológicamente, ¿no? Otra parte importante que hay que mencionar dentro de esta parte del acompañamiento emocional en los pacientes es que hay una sobrecarga también de los cuidadores. En ocasiones únicamente el cuidado del paciente o en este caso, pues recae en un solo integrante de la familia o muchas veces en dos, o a veces únicamente los demás no se involucran y nada más está la pareja, los hijos
únicamente, y en ocasiones ha pasado que ni siquiera la propia familia, en ocasiones son amistades, ¿no? Y claro que hay una sobrecarga por lo que yo les decía, sobre todo muchas veces por las reacciones que puede tener el paciente acerca de su enfermedad, tanto en las reacciones físicas como en las reacciones emocionales. Entonces, la sobrecarga del cuidador tiene que ver mucho con varias sintomatologías de la misma, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo ideal sería que en el cuidado del paciente hubiera pues esta rotación, ¿no? Por eso le digo la importancia de involucrar a la familia, de poderles brindar esta psicoorientación y educación, porque basado en ello, la familia puede comprender que también el permitir esta rotación no solamente ayuda a tener eh, una cuestión de poderlo sobrellevar emocionalmente, sino también físicamente, ¿no? Porque el cansancio en ocasiones es, es un desgaste acerca del cuidador del paciente. Entonces sí necesita como que haber ese apoyo, el que haya el que se puedan involucrar todos, no solo para beneficio del paciente, ¿no? De que siente esta compañía, sino también para que los cuidadores o el cuidador no recaiga sobre él toda esta sobrecarga. ¿A qué me refiero? Al hecho de no solo acompañar a los tratamientos, sino también estar al pendiente de todos los trámites, movimientos que tenga que hacer, de los traslados, de las citas. Entonces, eso, y nos hemos topado con eso, ¿no? Que muchas veces los cuidadores ya tienen una sobrecarga emocional muy fuerte, porque les vuelvo a repetir, en ocasiones también si se involucran hermanos, primos, como ejemplo, pues también a veces tienen también su propia familia, ¿no? Su propio entorno de convivencia, su propio entorno de vida, y pues y el alterarlo y sobre todo tener la responsabilidad de estar al pendiente del paciente, pues sí provoca una intranquilidad y un cansancio tremendo al grado de que muchas veces pues ya no quieren cuidar al paciente, ¿no? Y dentro de la sobrecarga del cuidador podemos encontrar diferentes sintomatología que nos va a permitir identificar cuando realmente hay una sobrecarga del mismo, ¿no? Como es, por un lado, nos encontraremos con el agotamiento físico, que es directamente relacionado con el nivel de dependencia del enfermo, teniendo que el familiar hacerse cargo de sus necesidades básicas como el aseo, la nutrición o en este caso la alimentación, etcétera. Asimismo, el familiar va realizando menos conductas de autocuidado, descuidando su alimentación, sus posturas a la hora de dormir, como ejemplo, ¿no? Porque también ha tocado que en ocasiones los cuidadores también tienen algún tipo de padecimiento o enfermedad y pues dejan de llevar sus tratamientos, y también es ahí donde empieza a haber esa descompensación, esa, pues ese descuido también personal, ¿no? Con tal de brindarle el cuidado al paciente, pues hay ese descuido, y pues eso también provoca que haya esa sensación de angustia, intranquilidad, y sobre todo pues en ocasiones el aislamiento y caer inclusive en la depresión por lo mismo, porque el no estar acostumbrado a ver todos estos padecimientos, o más bien la sintomatología que se puede presentar o reacciones del mismo, pues para ellos también provoca un impacto. Por eso les decía que también es la importancia de poderles brindar la escucha y también poderles brindar una psicoeducación de qué pueden realizar o qué pueden hacer para tener como que esas pequeñas descargas también, que les permita pues retomar otra vez la fortaleza y el ímpetu de poder seguir cuidando a su familia, ¿no? Bueno, la sintomatología psicológica, los que yo le comentaba, el hecho de encontrarse con que a pesar de sus cuidados no va a haber una mejora del paciente y que el desenlace es la muerte en ocasiones, genera sentimientos de impotencia y desvalorización. Es lo que muchas veces les comentaba. A veces los familiares tienden a tener una sobrecarga porque a pesar de estar al pendiente de los cuidados, de llevarlo a los tratamientos, sienten que ellos no han hecho lo necesario para estar con ellos, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? A que en ocasiones se culpan a sí mismos o hay esa culpabilidad acerca de que consideran que a lo mejor los cuidados que están haciendo no son los necesarios.
el hecho de que estén al pendiente de sus tratamientos, pues no ven avances. Y desde un principio les decía que la importancia de explicarles el diagnóstico y también la importancia de que hay cosas que no pueden cargar ellos, ¿no? El hecho de que el paciente tenga una enfermedad y la evolución de la misma tampoco es cargarles la mano en esa responsabilidad, porque ellos cumplen con esta parte moral, con esta parte del cuidado por amor, por estas situaciones que puedan tener los vínculos afectivos con el paciente, ¿no? Eh, pero sí hacerles sabedores que, que en ocasiones también ellos tienen que comprender que no pueden afrontar todo desde esa culpabilidad a las reacciones que pueda tener el paciente, ¿no? Porque sí, nos ha tocado lidiar en ocasiones con eso, que muchas veces los familiares se sienten culpables, tienen ese miedo, esa impotencia, esa intranquilidad de no poder hacer más, así muchas veces lo mencionan por su paciente o por su familiar, y pues bueno, comentarles que esa no es, no es cargar completamente con toda la responsabilidad y la culpa, ¿no? Porque al final del día también es responsabilidad también del paciente que tanto se quiere apegar a sus tratamientos, cuando hay esas posibilidades. Y otra también de que también es parte del mismo proceso de la enfermedad y que es una parte del cuidado, ¿no? Pero que también tienen que comprender que ellos tienen que expresarse como familia, cómo se sienten, hablarlo, no callarse las cosas, porque les digo, en ocasiones cambian muchas veces los roles y nos ha tocado que pues prácticamente la responsabilidad del cuidado del paciente pues únicamente recae en una sola persona o en un pequeño grupo de personas, ¿no? Que también proporcionarles esa psicoorientación o educación también a los familiares, de que tienen que ser escuchados también, ¿no? Que cuando sientan esta cuestión del cansancio, de esta intranquilidad emocional, pues hacerles saber también que tienen la posibilidad de ser escuchados, de tener un espacio en el cual se puedan expresar. Y recordemos también que muchas veces el que los pacientes se sientan así con esas preocupaciones, pues tiene que ver muchas veces con, con situaciones previas que hayan podido tener con algún otro familiar conocido o alguien cercano a su vida que también padeció algún tipo de enfermedad o padecimiento oncológico similar, y eso les provoca también como revivir, tener esa remembranza, ¿no? De lo que hayan podido pasar, y pues obviamente verlo reflejado en su paciente o familiar, y desde ahí les provoca la angustia, y en ocasiones también es por eso que yo les decía que en los pacientes oncológicos pasa que hay familiares que no los quieren cuidar porque entran en ese pánico, ¿no? En ese miedo de no saber qué hacer, de simplemente no querer ver que se ponga mal la persona, no tener esa capacidad o esa fortaleza de poder afrontar estas situaciones, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que brindarle las herramientas para que puedan tener esa fortaleza de poder sobrellevar todas estas situaciones, que son difíciles para ellos aceptar, ¿no? Son frecuentes los sentimientos de culpabilidad, lo que yo les decía, al no poder atender al resto de los familiares de la misma forma por falta de tiempo. Les digo, en ocasiones, pues puede ser el hermano, el cuidador, los hijos, y sobre todo si los hijos ya tienen familia, entonces muchas veces también abandonan esa parte de su vida para poder cuidar a su familiar, y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Porque también los familiares o las otras personas de su entorno, pues también demandan tiempo, demandan estancia, y pues esa es la parte que yo les digo que en ocasiones por eso es importante involucrar a la familia, porque no solo uno tiene que tener la responsabilidad, sino también el hecho de poderle brindar el cuidado adecuado a los pacientes, involucrando a más integrantes de la familia, ¿no? Finalmente, señalar los problemas de insomnio que pueden ser generados por las continuas a- atenciones al enfermo, o bien porque la persona se encuentra en un estado de alarma constante que le imposibilita poder conciliar el sueño. Esta es otra parte muy importante también, ¿no? Que en ocasiones las alteraciones eh,
en los ciclos de sueño, en las alteraciones en los tiempos de alimentación, también se pueden ver muy marcadas en los familiares, ¿no? Que en ocasiones dejan de dormir por estar al pendientes, dejan de descansar adecuadamente o dejan de alimentarse. Y es ahí donde también los familiares empiezan a experimentar otro tipo de problemas y muchas veces pues también llegan a caer en padecimientos o problemas de salud que complican aún más el cuidado del paciente, ¿no? También estar al pendiente de los familiares por si de alguna manera también necesitan esa parte integral de, de poder brindarles ese apoyo acerca de poder solucionar algún padecimiento que puedan, físico, que puedan llegar a tener en el tiempo de cuidado o en la forma de sobrellevar las cosas con el paciente, ¿no? Y otra de las sintomatologías es el aislamiento social, abandono del trato con otros familiares y amistades, centrándose toda su atención y su tiempo en los cuidados al enfermo, lo cual genera sentimientos de soledad. Surge el miedo a que pueda suceder algo malo si se encuentra fuera de casa, o bien porque considera que el paciente no va a tener compañía, lo que produce que se vaya distanciando del entorno, disminuyendo sus actividades y rutinas y siendo prisioneros de su hogar. Lo que yo les comentaba. Eh, Volvemos a lo mismo, tenemos que concientizar y psicoeducar también a los familiares que pues tienen que sobrellevar su vida como comúnmente están acostumbrados o adaptar su rutina, ¿no? A los cuidados de los pacientes sin descuidar esta parte, porque también, les vuelvo a repetir, trabajar con esta parte de la culpa de de los familiares o cuidadores del paciente es importante fomentarles, ¿no? Que, que si el paciente tiene un tratamiento, que si el paciente está bajo un cuidado, que si el paciente tiene esta capacidad también de poder mantener su propio cuidado de acuerdo a las especificaciones o como se esté presentando la enfermedad, pues también ellos tienen que, como familiares o como cuidadores, también llevar su vida como comúnmente han estado acostumbrados en ciertos aspectos de su vida, ¿no? Porque también no, el hecho del aislamiento, pues sí, es muy marcado en ocasiones, ¿no? Dejar todo, inclusive familia, hijos, y ha pasado que inclusive hay hasta hay rupturas de las familias por lo mismo, ¿no? Porque están tan enfocados en en el paciente, en el temor de que pueda pasar algo si ellos no están al pendiente, que descuidan otras partes de su vida, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que aprender a valorar, ¿no? También dentro de los cuidados, a valorar esta parte de que pues sí, es importante complementar tanto los cuidados como también tener un óptimo cuidado emocional y un óptimo cuidado físico para poder seguir en este proceso de acompañamiento al familiar o al paciente, ¿no? Y bueno, algo que nos puede ayudar, ya para ir cerrando un poco este tema, es preguntas básicas, sencillas, que nos pueden permitir generar una empatía con el paciente cuando acuda a las citas y poder brindar un mayor espacio de escucha eh, y poder saber cuál es lo que el paciente necesita o desea. eh, en cuanto al tratamiento y les digo, el poderle permitir al paciente la expresión va a ser una de las cosas básicas e importantes y sobre todo entablar una relación empática entre los profesionales de la salud y el paciente. Una de las preguntas comunes que ayudan mucho es, por ejemplo, dime un poco sobre tu historia de vida, particularmente las partes que recuerdas o piensas como las más importantes. ¿Cuándo te sentiste más vivo? O sea, hacer que el paciente reconozca que dentro del entorno hospitalario también es su entorno, también es parte de su vida. Es un proceso en el cual uno está interesado en escuchar qué es lo que está pasando con el paciente, qué es lo que has vivido hasta hoy, ¿no? Y qué es lo que te permite a ti tener las herramientas para seguir adelante en estas situaciones o en estas formas de afrontar un tratamiento, ¿no?
Por ejemplo, hay algunas cosas específicas que te gustaría que tu familia supiera sobre ti y hay algunas cosas particulares que te gustaría que ellos recordaran. O sea, les vuelvo a repetir, el hecho de tener esta integración, como lo mencionan las preguntas, pues eso permite también que haya una unión. Si probablemente había una desunión o un alejamiento, dentro de las enfermedades también tenemos que ver algo que muchas veces se implementa hasta en la logoterapia, ¿no? Dentro de lo malo tenemos que saber qué es las herramientas importantes y positivas que nos pudiera dar esta cuestión negativa para poder acercar más al paciente, no solo a su entorno social, sino también familiar. Y que sobre todo sepan que como nosotros como profesionales de la salud, sepan que hay una empatía y que comprendemos este padecimiento como parte de un proceso dentro de su vida, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles son los roles más importantes que has desempeñado en tu vida? ¿Cuáles son tus logros más importantes y que te haces sentir orgulloso? ¿Hay otras cosas particulares que sientes que aún necesitas decir a tus seres queridos o cosas que te gustaría poder decir una vez más? Le digo, el permitir escuchar al paciente es muy importante, que desea, que quiere, eh, y respetar sus decisiones también, respetar sus decisiones acerca de qué es lo que desea en adelante con los tratamientos, con su vida, y eso va a ayudar muchísimo, va a ayudar mucho a que tengan un panorama distinto de lo que es estar en un entorno de salud y en un entorno en el que tienen que afrontar su padecimiento, ¿no? Hay cosas particulares que sientes que aún necesitas decir a tus seres queridos, cuáles son tus esperanzas y tus sueños para tus seres queridos, ¿no? ¿Qué has aprendido sobre la vida que te gustaría transmitir a los demás? Eso es importante. En ocasiones, eh, el poder permitir que los pacientes comenten sus experiencias acerca de lo que han estado viviendo o sobrellevando en este proceso de tratamiento o de acompañamiento en la enfermedad, pues ayuda muchísimo porque también a uno le permite tener las herramientas necesarias para saber cómo afrontar algunas situaciones psicoemocionales, algunas situaciones sociales o del entorno de los pacientes con ciertas características o con ciertos padecimientos. O sea, en este caso es como permitir tener más conocimiento y empatía acerca de los pacientes, ¿no? Bueno, como conclusión a este tema, dice que el recibir la noticia de que un miembro de la familia tiene una enfermedad terminal supone un acontecimiento vital, estresante, tanto para los familiares como para el paciente. Solemos vivir con la llamada ilusión de invulnerabilidad, lo que yo les decía, que estamos que hoy en día en nuestro entorno social estamos viviendo tan rápido o vivimos las cosas tan deprisa que no nos detenemos a hacernos estas preguntas de vida, ¿no? ¿Qué tanto he hecho en mi vida? ¿Qué es qué es lo que deseo para mi vida, para mi familia, para mi entorno? Y estamos en esta parte que a lo mejor pensamos que como vivimos en este ambiente o estamos en constante convivencia con este ambiente, en ocasiones hay una invulnerabilidad y no es así. Tenemos que comprender que somos seres humanos, tenemos que comprender que necesitamos un apoyo siempre en estas cuestiones, les vuelvo a repetir, de actividades multidisciplinarias que de alguna manera nosotros mismos como servidores de la salud debemos tener esta actitud de servicio y que también todos necesitamos de todos en esta participación que nos va a permitir conocer, ¿no? Más a los pacientes y nos va a poder hacer más amena la atención y poderlo sobrellevar de mejor manera, ¿no? Dice que se basa en la tendencia de las personas a considerar que tienen menos probabilidades que el resto que le ocurren eventos negativos. Así, mantenemos la ilusión de que nunca tendremos que atravesar una situación tan dolorosa como la llegada de una enfermedad mortal en nuestro entorno, dando de esta manera la espalda a la muerte. Y que tenemos que ser muy conscientes que eh, desde el momento de la concepción inicia nuestro tiempo de vida y que también tenemos que ser muy conscientes que en algún momento de nuestro entorno
pues también vamos a tener una culminación de la misma, ¿no? Eh, ¿Cuándo, cómo? Es algo incierto, pero de lo que sí debemos de tener claro es qué es lo que nosotros nos queremos enfocar, y sobre todo debemos de tener claro para tener buenas herramientas para poderle transmitir a los pacientes oncológicos, tener muy claro esta parte desde el inicio de nuestra vida hasta el final de la misma. Si nosotros como profesionales de la salud tenemos claro esta parte, pues nosotros podemos transmitir de mejor manera el mensaje acerca de los cuidados, acerca de la convivencia, eh, y sobre todo acerca del amor que deben hacer en uno mismo, ¿no? Transmitir esa seguridad, esa importancia va a ayudar muchísimo a que los pacientes no solo se apeguen más a su tratamiento, sino que también tengan mayor aceptación a la enfermedad y puedan sobrellevarla de mejor manera, ¿no? Dice, en la actitud se ve reforzada por una sociedad en la que la muerte es un tabú, lo que yo les comentaba, en la que vivimos el consumismo y vivimos muy deprisa, sin poder parar a pensar en la muerte, ya que si lo hiciéramos nos haríamos conscientes de la finitud propia y de nuestros allegados, con la ansiedad y el miedo que ello genera. De esta manera, al recibir el diagnóstico, la muerte se anuncia de manera silenciosa, sin preverlo, provocando muchos casos de acciones de negación, porque esto no puede estar pasando en nuestra familia. Lo que yo les decía, más que una cuestión de muerte, tenemos que ser conscientes que como seres humanos el mayor temor o miedo es a todo aquello a lo que no conocemos. Pero si estamos sabedores y con la conciencia plena de que en algún momento vamos a tener un desenlace dentro de esta vida, pues tendremos las herramientas y los pensamientos claros de cómo manejar estos entornos, ¿no? Y bueno, algo con lo que les quiero compartir antes de terminar esto es, una vez que elijas la esperanza, todo es posible. Eh, Hay algo que no debemos perder en esta vida, que es la fe y la esperanza. Bueno, espero les haya gustado esta charla, esta plática, y, y que con ella puedan adquirir las herramientas para tener esta capacidad de la consejería y el acompañamiento, ser más conscientes de la importancia que tiene todo esto y del impacto que puede provocar en lo emocional. Me dio gusto haber estado con ustedes en este día y espero nos veamos pronto.
Ah, sí, es la que le dije a la doctora, que porque es que no me había comentado que eran de opción múltiple. Nada más ahorita le hago las respuestas y ya se las digo. Bueno, sí.